Muy buenas. Continuamos con este mini curso dedicado al actor y en esta cuarta entrega dedicado a la tercera etapa del libro ¿Por qué trampolín del actor? De Layton. En la segunda etapa, de manera breve, resumimos lo que se hizo, que no fue otra cosa que trabajar y estudiar la escena de un libreto o guión de cine para extraer todos sus elementos y que esto es esencial para poder hacer un arreglo y llevando la escena a nuestro terreno. Vamos a recordar brevemente qué era un arreglo. Pues acercar el conflicto de que trata la escena de la obra, lógicamente, a nuestro mundo cercano, a nuestro terreno, como hemos dicho antes. Por ejemplo, en Antígona, donde el deseo era enterrar a un hermano, como eso está muy lejano por nuestra civilización, pues el arreglo que buscaba Layton en el libro, en el ejemplo, que era que la protagonista tiene el deseo de montar una obra que injustamente se ha interrumpido. Es decir, en los dos, tanto en Antígona como en el arreglo que se ha buscado, existe el deseo del deber, el deber por cumplir algo que uno encuentra que es injusto, ¿no? Antígona ve injusto que su hermano quede sin enterrar y la chica que hace de protagonista y ha buscado el arreglo, que vive muy lejos de esa cultura, pues considera justo montar una obra de teatro que se ha interrumpido por una serie de razones. Ahora ya es cuando estamos preparados para volver a la escena y trabajarla en esta tercera etapa mucho antes de aprendernos el texto, ¿vale? En la tercera etapa va a haber dos partes. Una en donde el texto no tenemos ni que tocarlo. De hecho, a veces esta fase se hace sin que los actores conozcan el guión siquiera. Y luego la segunda parte de esta tercera etapa ya sí se trata de estudiar y aprenderse el texto, ¿vale? Entonces, aquí en esta fase o etapa 1 o parte 1 de la etapa 3 se basa en hacer improvisaciones sobre la escena como personaje, respetando el nombre de los protagonistas y sus circunstancias. Aún no estamos en un ensayo, estos son ejercicios previos para fortalecer la técnica y que también nos vale para encontrar en nosotros mismos rasgos del personaje. Esta fase de improvisación previa al estudio de los diálogos del guión es fundamental incluso para el director, ya que le ayuda a incorporar elementos nuevos a dicho personaje y que él solo hubiera sido incapaz de detectarlos, pero con la ayuda del actor y de la improvisación libre que hace sobre su personaje, se los pone en bandeja, ¿vale? El esquema de esta improvisación debe de ser igual que en las etapas anteriores: pedir, negar, relación emocional, relación social, antecedentes, razones para pedir, razones para negar, razones ocultas, hacer la casa, actividad, urgencia, razón para entrar, aquí y ahora, etc. Lo que pueda surgir en esta improvisación va a sorprender tanto al actor como al propio director. El actor va a conocer de esta manera, en vivo, cómo puede reaccionar su personaje según los estímulos externos recibidos por parte del protagonista o antagonista. Uno de los objetivos de este ejercicio es aprender a escucharte como personaje y concentrarte para responder a cualquier estímulo o provocación no esperada, ¿vale? Hay que recordar que el actor sabe mucho más que el personaje, así que hay que aprender a recibir de nuevas todo lo que acontece alrededor de su personaje, reaccionando según su personalidad y sus hábitos. El protagonista, que es el que pide, pudiera plantear cuestiones de ultimátum que no están en la línea del guión, o variaciones en la línea argumental que son secretas para el que las recibe. Durante este ejercicio debes estar totalmente receptivo y preparado para recibir, ya que no sabes los cambios que tu pareja pudiera plantearte. La mecánica es escuchar
recibir y reaccionar. Este sería el proceso. Una vez que ya hemos visto la parte 1 de esta etapa tercera, pasaríamos a la memorización del texto de autor, en donde a veces la libertad de movimiento se paraliza cuando introducimos frases inventadas por el autor. Es importante que no olvidemos que el texto es como la punta del iceberg y cuando hablamos las palabras son el resultado de un proceso interior y como consecuencia de una provocación exterior o pensamiento propio. El proceso sería el siguiente. El pensamiento o la provocación exterior crean un sentimiento en nosotros que a su vez nos lleva a un gesto y finalmente a la palabra o frase del diálogo. Y decía que el texto es el pico del iceberg porque todo lo que hay por debajo y que se le conoce como el mundo del subtexto es el mundo interior, emocional, social, instintivo, intelectual del personaje. Así que el subtexto es lo que de verdad queremos decir, es la verdadera intención de nuestras palabras. Una misma frase puede tener 1000 maneras distintas de decirla y esto va a depender de mi situación emocional, de la de los demás, de por qué lo digo, dónde lo digo, para quién lo digo. La manera de evitar el miedo al texto de autor sería trabajándolo en 2 campos. El primero sería trabajo sobre el texto, entendiendo renglón a renglón su significado, su estructura y por qué dice unas palabras y no otras. Y la segunda parte sería el trabajo sobre el texto y sobre el subtexto, porque el subtexto es lo que de verdad queremos decir, es la verdadera intención de nuestras palabras. Se suele decir que en el mundo de los seres humanos solo los locos dicen exactamente lo que piensan. Los locos hablan sin subtexto. Bueno, algunos. El tipo de subtexto que podemos encontrarnos según Layton, por un lado el del mundo interior del personaje y sus circunstancias, por otro lado la razón secreta que el personaje no quiere que se descubra, pero en el subtexto queda patente, por otro lado las razones que el personaje se oculta a sí mismo y desconoce por estar en el mundo de la inconsciencia. También por otro lado la ironía, la sátira y el sarcasmo. Y ya por último, si queremos llegar más lejos, el subtexto que se produce en silencio al escuchar y ver a los demás personajes de tu escena. ¿Cuál es la diferencia entre subtexto e intenciones? Decíamos que el subtexto puede estar en una palabra, en una frase o en un conjunto de líneas de un diálogo ya más amplio. Layton propone un ejemplo de subtexto y a modo de improvisación, en donde el chico cambia el tono del subtexto y la chica tiene que reaccionar en base a cómo lo reciba. Entonces, el diálogo es muy sencillo, él propone que primero se lo aprendan de memoria, el chico dice, ¿estabais juntos anoche? La chica, no. El chico vuelve a decir, dime la verdad. La chica, te lo juro. El chico le dice, ¿cómo puedo asegurarme? Y la chica le responde, ¿qué podemos hacer para convencerte? Y el chico dice, no importa. Bueno, pues ahora el chico va variando, como hemos dicho antes, el deseo, la relación social y emocional, las razones, la estrategia y el estado de ánimo. Este cambio lo hace sin que la chica lo sepa, como hemos comentado hace un momento. Entonces, esto ofrece distintas opciones según esos cambios que hemos comentado. Por ejemplo, que el chico trabaja el texto pensando que la chica es su mujer y quiere que le convenza de que no son amantes. Otra opción, que la chica es su mejor amiga y está relacionada con un chico que también es su mejor amigo
y quiere que le confirme si se han casado en secreto para así poderlo celebrar juntos. Otra opción, el chico es abogado y lleva un caso de dos hermanos que son acusados por un asesinato o algo similar y quiere que le digan la verdad para así trabajar una coartada. En cambio, las intenciones son la fuerza que conduce una frase. Se refiere a cada frase o trozo de frase y esta la suele marcar el propio director en un trabajo de mesa. Ejemplo, sube el tono, compadécete, hazlo menos enfadado, más realista, con una sonrisa, con sarcasmo, gritando. Esas serían las pautas o los aspectos a reflejar de las intenciones, sobre las intenciones. Entonces, el objetivo de esta tercera etapa, una vez que ya se ha aprendido el texto, es intentar conseguir que parezca una improvisación y, lógicamente, respetando el molde establecido por el autor. Es decir, que parezca que los actores reaccionan porque reciben esos estímulos por primera vez. Y ahí está la verdadera gracia o magia de una buena interpretación. Venga, pues lo dejamos por hoy y un saludo. Hasta el próximo.